Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenidos nuevamente. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación vamos a estudiar el tema de arreglos en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Arreglos en Java. En Java, la estructura de datos más simple es el arreglo. Un arreglo de datos básicamente es un conjunto de información, la cual nos permite agrupar información normalmente de un tipo en particular. Por ejemplo, en la figura podemos observar dos arreglos, uno de tipo de enteros y otro de tipo persona. Es decir, que podemos declarar arreglos que contengan cualquier tipo de datos, ya sea de tipos primitivos o de tipo object. En el primer caso, el arreglo contiene 8 elementos, es decir, que el length, el largo del arreglo, es igual a 8. Y podemos observar que va de 0 a 7 elementos. Los arreglos en Java inician con el índice 0. Por ello es que se pone 0 en primer lugar como índice y posteriormente se va incrementando el valor del índice, como podemos observar sucesivamente, hasta llegar al último elemento. Esto quiere decir que los arreglos en Java inician en el índice 0 y el último elemento tendría el número de elementos menos 1. Por lo tanto, en este caso el último elemento sería 8 menos 1 y nos daría el último índice del arreglo. Tenemos por otro lado el arreglo de tipo persona, el cual contiene 7 elementos. Así que el length, el largo del arreglo, sería igual a 7. Podemos contar los elementos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Sin embargo, de nueva cuenta, el índice comienza en 0. Por lo tanto, los índices van de 0 a 6, es decir, a 7 menos 1. Y esto nos regresaría el último índice del arreglo. No todos los elementos del arreglo deben contener valores. Por ejemplo, si el arreglo de enteros fuera de 10 elementos, pero solo tuviera 7 valores almacenados, los últimos 3 valores tendrían su valor por default del tipo declarado. En este caso, como es de tipo int, el valor por default para el tipo int sería igual a 0. En el caso del arreglo de tipo object, si se declarara de 10 elementos, pero solo almacenara 5 referencias a objetos, entonces las 5 casillas restantes, su valor por default sería igual a null, ya que ese es el tipo por default para los tipo object. Ahora, ¿por qué comentamos el índice del arreglo? Resulta que para poder acceder, es decir, leer información del arreglo, y para poder modificar información del arreglo, todo es a través del índice. Por lo tanto, debemos saber la ubicación del elemento que queremos ya sea leer o modificar. Y para ello el índice es el que nos va a permitir acceder al valor de una casilla del arreglo. Por ejemplo, si quisiéramos acceder al elemento 7 del arreglo, tendríamos que proporcionar el índice de 6. Recordemos que en Java el índice comienza en 0. Por lo tanto, el elemento 7 del arreglo tenemos que accederlo por medio del índice 6. Y si quisiéramos acceder, por ejemplo, al elemento 2 del arreglo, proporcionaríamos el índice de 1. Por ello, la importancia del manejo de índices. Y esto es lo que vamos a comentar a continuación a más detalle. Declaración de arreglos. A continuación vamos a ver la sintaxis para declarar un arreglo de una dimensión. Podemos observar que la sintaxis es primero definir un tipo, posteriormente indicar corchetes y finalmente el nombre del arreglo. Pero también tenemos una sintaxis alterna, podemos especificar primero el tipo, posteriormente el nombre del arreglo y al final los corchetes. Cualquiera de las dos sintaxis es correcta. Y un ejemplo de declaración de arreglos de tipo primitivo sería como sigue. Podríamos definir la variable llamada enteros, el cual sería un arreglo, debido a que estamos indicando con corchetes que este es un tipo de arreglo, y va a ser de tipo entero, es decir, que únicamente va a almacenar elementos de tipo entero. Pero también podríamos utilizar la sintaxis alterna, indicando primero el tipo, posteriormente el nombre y finalmente los corchetes. También podemos declarar una variable, por ejemplo en este caso, un arreglo de tipo boolean. Indicamos que es de tipo arreglo
y la variable arreglo se llama banderas. Y también podemos utilizar la notación donde primero definimos el tipo, posteriormente el nombre y finalmente indicamos que es de tipo arreglo. También podemos ver un ejemplo de declaración de arreglos utilizando tipos object. Por ejemplo, si queremos declarar un arreglo de tipo personas, podemos indicar el tipo de la clase que queremos utilizar, posteriormente indicamos que es un arreglo y finalmente el nombre de la variable, en este caso personas. O la sintaxis también de persona, indicamos el tipo, posteriormente el nombre de la variable y finalmente indicamos que es un arreglo. También si quisiéramos declarar un arreglo de cadenas, especificamos el tipo, posteriormente indicamos que es un arreglo y el nombre de la variable arreglo. O con la sintaxis también como se muestra. Primero el tipo, posteriormente el nombre y finalmente indicamos que es un arreglo. Cualquiera de estas sintaxis es válida para declarar un arreglo. Así que en este código podemos observar la sintaxis para la declaración de un arreglo de una dimensión. En la siguiente lección veremos la declaración de un arreglo de dos dimensiones. Declarar un arreglo es igual a declarar variables. Podemos declarar arreglos que almacenen tipos primitivos o que almacenen referencias de objetos. En la lámina mostramos ambos casos. Primero mostramos dos ejemplos de tipo primitivo, uno de tipo int y otro de tipo boolean, y posteriormente mostramos la declaración de dos arreglos que almacenarán referencias de objetos de tipo persona y de tipo string. Debido a que los arreglos es una colección de datos, normalmente el nombre de un arreglo es en plural. Para que fácilmente con solo leer el nombre de la variable, reconozcamos que se trata de una colección de datos, y en este caso en particular de un arreglo. Aunque más adelante veremos que se puede tratar no solamente de arreglos, sino de otras estructuras de datos como puede ser una colección, una lista, etc. Lo mostrado en este código es únicamente la declaración de la variable. Veremos a continuación cómo inicializar un arreglo de una dimensión, ya que hasta el momento con solo declarar una variable de tipo arreglo, la máquina virtual no sabe cuán largo es este arreglo. Para ello debemos inicializarlo y ahora vamos a ver cómo realizar esta tarea. Instanciar arreglos. La sintaxis para instanciar un arreglo de una dimensión es como sigue. Según la lámina anterior, ya hemos declarado la variable de tipo arreglo. Así que ahora lo que vamos a hacer es indicar que vamos a crear un nuevo objeto de tipo arreglo. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada new, posteriormente indicamos el tipo del arreglo que vamos a crear y finalmente proporcionamos el largo de este arreglo, es decir, el número de elementos que va a contener este arreglo. Por ejemplo, para instanciar algunos tipos primitivos, según las variables que creamos anteriormente, podríamos definir lo siguiente. Por un lado, tenemos la variable enteros que ya hemos declarado anteriormente y ahora lo que hacemos para instanciar este arreglo es indicar la palabra new, posteriormente el tipo y finalmente el número de elementos entre corchetes que vamos a solicitar para crear este arreglo. Así que este arreglo es de tipo entero de largo 10. También podemos inicializar la variable, el arreglo de banderas, con la siguiente sintaxis new, boolean, e indicamos el número de elementos que va a contener, en este caso 5 elementos. No todos los elementos deben de contener un valor, así que más adelante vamos a ver cómo asignar valores a un arreglo. Ejemplo para instanciar arreglos de tipo object es como sigue. Según las variables que hemos declarado anteriormente, tenemos la variable de personas. Y esta variable básicamente estamos utilizando el operador new, indicamos el tipo de la clase que vamos a utilizar y el número de elementos que va a contener este arreglo. También podemos instanciar el arreglo de nombres asignando lo siguiente new string y proporcionamos el número de elementos que va a contener este arreglo. Así que partiendo de las variables definidas en la lámina anterior, ahora podemos ver la sintaxis para instanciar arreglos de una dimensión según el tipo de dato que estemos utilizando. La sintaxis, como observamos, es muy similar a instanciar una variable de tipo object, y de hecho, esta es una de las características de Java. Incluso los arreglos o cualquier tipo en Java que almacena una referencia hereda de la clase object, de manera directa o indirecta. Por lo tanto, los arreglos también descienden de la clase object.
Sin embargo, la diferencia con instanciar un objeto normal a un arreglo es que un arreglo debemos indicar el número de elementos máximo que contendrá dicho arreglo. Previamente, en la definición de la variable ya se indicó qué tipo es el que va a almacenar, y ahora debemos indicar que crearemos un objeto de cierto tipo y que contendrá un número de elementos según indiquemos. Así que podemos observar en estos ejemplos la forma en que debemos inicializar los arreglos según el tipo de dato que elijamos. A continuación veremos cómo inicializar los elementos de un arreglo.